lo que les estipulo acá, ¿no? O sea, el hecho de estar con un ambiente inmersivo hace que estemos en un ambiente controlado. De esa forma, podríamos simular experimentos que son bastante peligrosos en la vida real, ¿no? O en un mundo físico, ¿no? Y realizarlo con mucha más eh, confianza y vuelvo a repetirlo, en un ambiente controlado. Ahora pasa lo mismo con el tema de las prácticas médicas, ¿no? En el área de medicina. En un ambiente controlado, bueno, se pueden cometer errores, se puede, qué sé yo, extender mucho el laboratorio, la práctica, etcétera, ¿no? Algo que en un mundo real, obviamente, no, ¿no? Pero gracias a esta tecnología, pues sería posible. Y otro ejemplo que les pongo, igual no limitativo, es los viajes educativos, ¿no? Las visitas a museos que se pueden dar, ¿no? Las visitas a ciudades antiguas, ecosistemas lejanos, ¿no? Y cualquier otro aspecto, ¿no? Que tenga que ver con un traslado, ¿no? Qué sé yo, podemos estar buceando o estar en un segundo en otro continente y todo desde el aula. ¿Se dan cuenta cómo apoyaría esto a una práctica educativa moderna? Y bueno, les menciono también aquí el tercer aspecto que es referente a áreas con mayor impacto pedagógico, o sea, donde creo, desde mi perspectiva, por si acaso no, de repente ustedes tendrán otro enfoque, donde se puede visibilizar o tiene mayor impacto. Con base a la experiencia, pienso que en las ciencias médicas, ¿no? En cirugías virtuales, anatomía 3D, en el área de arquitectura, en el área de ingeniería, con los recorridos en modelos virtuales, obviamente en edificaciones, estructuras, y también en humanidades, en reconstrucciones históricas, ¿no? Dramatizaciones también virtuales. Pero, como les digo, no limitativo para nada. Ahí en las imágenes vemos más o menos un proceso, ¿no? En la parte eh, de la izquierda, en la parte inferior, ¿no? Hay un- una imagen que representa la realidad aumentada, ¿no? Aplicada a la educación. En la parte media, ¿no? Estamos viendo estudiantes con visores en un aprendizaje inmersivo en realidad virtual. En ese marco, en cuanto a las aplicaciones didácticas de estas tecnologías en la educación superior, podemos resumir lo siguiente. Tanto la realidad aumentada como la realidad virtual permiten pasar del aprendizaje pasivo al aprendizaje activo e inmersivo, estimulando la motivación, la comprensión profunda y el aprendizaje significativo en diversas disciplinas. Ventajas pedagógicas y transformación del aprendizaje. Estimados participantes, tengo para ustedes este esquema cuidadosamente elaborado para identificar esos aspectos positivos en la práctica pedagógica de estas tecnologías. Lo primero, el aprendizaje multisensorial, que es referente a la estimulación visual, auditiva y kinestésica. En este marco, un beneficio podría ser la mejora de la retención, ya que tiene un impacto en la transferencia del conocimiento. En la segunda columna,
Analizamos como ventaja un aumento de la motivación, ya que los ambientes lúdicos e interactivos mejoran este aspecto. El beneficio es que estimula el interés del estudiante, ya que reduce las tasas de abandono. El tercer aspecto habla de el aprendizaje experiencial, que es referente a aprender haciendo, pero en simulaciones. El beneficio que tenemos en este aspecto es que estas tecnologías van a promover el desarrollo de competencias complejas, ya que experimentar fenómenos directamente y en tiempo real, pues hace que el estudiante aprenda haciendo y aprenda en un ambiente controlado o simulado. Y por último, el aspecto de la inclusión educativa. Esta inclusión que es referente a la adaptación para estilos de aprendizaje diversos. En esta inclusión, el beneficio podría ser el aprendizaje alternativo para estudiantes con dificultades, ya que apoya a personas con discapacidades visuales o motoras. Y estos cuatro aspectos que presento, obviamente desde la experiencia, ¿no? De repente ustedes cuando tengan, o si ya lo han hecho, ¿no? De repente podrían tener menos o más ventajas. Creo que son bien recurrentes y es evidente, ¿no? Que al desarrollar una clase con estas herramientas tecnológicas emergentes, vamos a tener una mejora de la retención. Un ejemplo, ¿no? En vez de dictar un tema de historia o mostrar unas diapositivas de historia, ¿no? Bastará con que los estudiantes se sumerjan en ese escenario y vivan ese escenario histórico. Qué sé yo, un ejemplo, la guerra del Chaco, ¿no? O qué sé yo, eh, algún eh, levantamiento, ¿no? Entonces, evidentemente eso mejora la retención. En el caso de la motivación, yo creo que es imperativo, ¿verdad? Porque eh, llama la atención de los estudiantes y no solo de los estudiantes, sino de cualquier persona, ¿no? Al poder sumergirse en un mundo virtual o complementar tu mundo físico, ¿no? Y eso pues te llama la atención y los estudiantes pues tienden a asistir, a motivarse más, ¿no? A interiorizarse más con los contenidos. En el caso del aprendizaje experiencial, será relevante porque el estudiante, al estar en un mundo virtual o en el aprendizaje inmersivo, ¿no? Va a empezar a desarrollar aspectos trans complejos, ¿no? No solo emociones, sino también una crítica, sino también, aparte de la emocionalidad, aparte de la crítica, de repente una propuesta, ¿no? Un punto de vista, un argumento sobre esa circunstancia que es real, pero la está viviendo virtualmente. Y eso es bastante importante, ¿no? Para, para un desarrollo cognitivo. Y el último aspecto, que es referente a la inclusión educativa, pienso que es relevante ya que este tipo de tecnologías puede dar oportunidad y puede convertirse en una tecnología asistiva, pues eh, apoyaría a personas con capacidades especiales, ¿verdad? Por ejemplo, personas con capacidades especiales en el aspecto psicomotriz, ¿no? O motor, que de repente no pueden viajar, no pueden trasladarse, ¿no? A un determinado lugar lejano, etcétera. Y bastará con un visor para que estén en un minuto, en un segundo en Machu Picchu, estén en un segundo en las pirámides de Egipto, ¿verdad? Y no se trunque esa formación, no sea dificultuoso para ese tipo de situación.
Entonces, apoya, ¿no? Como una tecnología asistiva a la equidad y la inclusión educativa. Puedo resumir. La realidad aumentada y la realidad virtual no solo mejoran la presentación de contenidos, sino que abren una nueva forma de entender el aprendizaje como experiencia vivencial, personalizada y también, sí, después de analizar las ventajas en esas cuatro dimensiones, revisemos también los desafíos, las limitaciones y de repente algunas consideraciones éticas de la aplicación de estas tecnologías, la RA y la RB, en la educación superior. En este contexto, estimados participantes, toco en primera instancia el tema de barreras tecnológicas y económicas. Al implementar nosotros estas tecnologías emergentes, inmersivas, de repente, ¿no? Vamos a toparnos con una eh, deficiencia en infraestructura tecnológica. Sabemos muy bien que los visores que están viendo ahí en la imagen, ¿no? Pueden ser bastante caros o inaccesibles en algún contexto, especialmente en el área dispersa, ¿no? Pero no siempre. Y por otro lado, la mayoría de las plataformas de realidad aumentada y realidad virtual, por no decir todas, ¿no? Requieren un servicio y conectividad de Internet. Entonces, no solo basta con poseer los visores, ¿no? Sino también una buena señal de telecomunicaciones y más en el tema de la realidad virtual. ¿Por qué? Porque hoy por hoy han mejorado mucho este tipo de herramientas y su diseño y renderización es bastante real. Y eso hace, ¿no? Que se transmita más datos por segundo, más información. Y eso hace pues que necesitemos una conectividad de banda ancha, o sea, un internet bastante eficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, por más de que tengamos los visores, ¿no? Se va a colgar ahí, se va a ver todo pixeleado y bueno, empaña nuestra práctica. Por otro lado, en barreras tecnológicas y económicas, toco también el tema de costos de implementación. Si bien hoy por hoy tenemos plataformas gratuitas, especialmente para el tema de la realidad virtual, hay muchos museos, hay ciudades antiguas, ¿no? Culturas prehispánicas que están asequibles, ¿no? Basta con la página, ustedes ya están y desde el celular pueden tener una experiencia de realidad virtual. Ahora, si quieren una experiencia mucho más eh, inmersiva, pues entonces con un visor, adelante, ¿no? Es gratuito. Pero lastimosamente, ¿no? Si no queremos, qué sé yo, algo tan conocido como las pirámides de Egipto o Machu Picchu, eh, no vamos a encontrar eh, material, ¿no? Para nuestra propia práctica docente, ¿no? Y mucho menos si es un contenido o una unidad temática bastante rebuscada o no tan conocida.
En ese marco, ¿no? Existen plataformas que pueden diseñar nuestras, eh, nuestra experiencia inmersiva, ¿no? Pero evidentemente sus costos son bastante elevados, ¿no? Y bueno, muchas instituciones ni siquiera se atreven a mirar los costos, ¿no? Y peor todavía el plantel docente. Ahora bien, por otro lado, ¿no? Existe cierta flexibilidad, ¿no? Para acceder a un software de diseño en 3D y renderización, ¿no? Podría ser incluso el SketchUp o el Lumion, ¿no? O el 3D Max, ¿no? Pero para eso tendremos que formarnos y, y conocer muy bien ese software, ¿no? Que no es nada difícil hoy por hoy en una época eh, de información rápida, ¿no? Donde cualquier tutorial lo encontramos en YouTube o en TikTok, sino también por el tema de los requisitos de los dispositivos, ya que para renderizar o realizar un bloque en 3 dimensiones, mientras más calidad necesitemos, y es lo que queremos, ¿no? No queremos que se vea borroso, difuso, pues nuestra capacidad computacional tiene que ser también más grande, ¿no? O sea, microprocesadores bastante poderosos y mucha memoria RAM, ¿no? Y mucho espacio en disco, ¿no? Y eso, pues, de repente va a ser una limitante, una barrera, ¿no? Y si no tenemos esa capacidad tecnológica en hardware, de repente en software ya por el tema del craqueo puede ser asequible, ¿no? Que, bueno, no es lo ideal, ¿no? No se promueve eso. Queremos siempre que se recurra a un software, obviamente, legal. Pero dejando de lado ese tema, si no tenemos esa capacidad en hardware, pues vamos a tardar demasiado. Renderizar un pequeño edificio nomás con una calidad alta te podría tomar toda la noche, ¿no? Y más dependiendo de la capacidad de tu laptop, de tu computadora. Y ahí, pues, como verán ustedes, podemos encontrar muros, ¿no? Barreras tecnológicas y económicas, algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Somos bastante imparciales en las exposiciones y ponencias, como se habrán dado cuenta, ¿no? Vemos las ventajas, pero también vemos los desafíos. En el segundo aspecto, el tema de consideraciones pedagógicas. Y aquí les dejo con un eslogan que a la letra dice, no todo se puede virtualizar. Eso es algo real. Miren, a veces pensamos que llevar cualquier elemento físico a un contexto virtual es lo ideal y es el futuro y bueno, en nuestra práctica se hace eh, más enriquecedora, etcétera. Es natural y en muchos casos funciona, pero tenemos que tener en cuenta que no siempre todo tiene que ser virtualizado. Un ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si tenemos una actividad de sociodrama? Un sociodrama virtual a mí me parece bastante eh, inadecuado, porque en realidad para desarrollar esas competencias comunicativas, de liderazgo, de argumentación, de memoria incluso, lo ideal es hacer un sociodrama pues presencial, ¿no? En vivo, ¿no? Con un staff, con unas caracterizaciones, ¿no? De repente eso en el área de psicología, ¿no? O comunicación social, ¿no? En áreas humanísticas. Entonces ahí es medio absurdo virtualizar ello. Se debe o se puede virtualizar. Hay, hay contenidos, hay unidades temáticas que enriquecen más cuando se los realiza de forma presencial.
física. Por otro lado, en cuanto a las consideraciones pedagógicas, hablo de los riesgos de desconexión con la realidad. Esto es algo muy delicado, ya que el hecho de que lo virtual cada vez haya consumido a lo físico, ¿no? Hace que podamos estar propensos a sumergirnos o encandilarnos de ello. Y yo digo, pues, ¿cómo no dejarnos cautivar con la virtualidad? Si nosotros sacamos el celular y hacemos un depósito, sacamos el celular y podemos pedir comida, sacamos el celular y compramos una entrada para el cine, para el fútbol, ¿no? Sacamos el celular, jugamos, incluso sacamos el celular y damos un examen, pues, algo que era irrisorio hasta hace 10 años, ¿no? Sacamos el celular, ¿no? Y nos comunicamos con alguien que está al otro lado del mundo. O sea, la virtualidad cada vez está tomando más terreno, ¿verdad? Lo que antes era, qué sé yo, solo llamadas, ¿no? Se ha convertido en chats, videoconferencias, ¿no? Videollamadas, ¿no? Lo que antes era dirigirse a una entidad para dejar un documento, ahora se ha convertido en mandar un correo o entrar a su aplicación y solicitar tal situación, ¿no? Pasa, por ejemplo, con el carnet de identidad, ¿no? Y diferentes trámites que hoy por hoy se hacen, ¿no? Aunque el gobierno electrónico está un poquito todavía deficiente en nuestro contexto, ¿no? Pero no se niega su avance, ¿no? Hay ciertos avances y es valorable, ¿no? ¿Y cómo no dejarnos encandilar con eso? Pero, eh, perdón, en algunos casos, ¿no? Se ha dado que esta virtualidad ha consumido tanto a ciertas personas o a ciertos grupos y ha llegado a ser bastante destructivo. En estos ejemplos, ¿no? Y hay muchos casos, ¿no? Lo pueden revisar, eh, donde personas ya no han querido salir de la virtualidad. O sea, se han quedado ahí y, bueno, no quieren socializar, quieren hacerlo todo por lo virtual, ¿no? Bueno, entran en un proceso de depresión, de una búsqueda de sentido, ¿no? Y bueno, incluso ha llevado a, a a situaciones mucho peores, ¿no? Que estoy seguro que me entienden, ¿no? Solo no lo digo por la grabación. Esos riesgos de desconexión tienen que ser analizados seriamente por nosotros. Hace un momento hablábamos de inteligencia artificial, ¿no? Y hablo mucho yo de sistemas de gestión de aprendizaje, tutores inteligentes, ¿no? Eh, etcétera. Y pareciera que queremos aglomerar y orillar a los estudiantes, cadetes, ¿no? A ese mundo digital, ¿verdad? Pero no es tanto así. Lo que queremos es, como veíamos hace unas diapositivas, ¿no? Eh, fomentar la percepción de unos humanistas digitales, no robotizar el aprendizaje, no virtualizar todo, ¿no? ¿Por qué? Porque se pierde la esencia del ser humano. El ser humano es un ente social. El ser humano busca la pertenencia a un grupo, busca conversar con sus pares, ¿no? Eso es algo natural y eso es lo que no queremos para nada profanar. Tengan mucho cuidado con ese aspecto, ¿no? El riesgo de desconexión con la realidad. En el tercer punto, tocamos nuevamente las cuestiones éticas y emocionales, la privacidad de los datos del estudiante. Ahí nosotros como guías y como lo había mencionado al principio, ¿no? Tenemos que orientar y reflexionar a los estudiantes, especialmente, ¿no? Los que trabajan con el subsistema de educación regular, ¿no? Inicial, primaria, secundaria, ¿no? A que, por ejemplo, no pongan su nombre completo en las redes sociales, ¿no? De preferencia
pongan muy pocas fotos, ¿no? Y peor si son menores de edad todavía, ¿no? Y no estén publicando sus ubicaciones constantemente, ¿no? Eso es bastante recurrente hoy por hoy en nativos digitales, ¿no? Qué sé yo, a las 8 de la noche están en un restaurante y 8 y 1 minuto y ya están publicando, ¿no? Aquí en tal restaurante, en tal calle, ¿no? Y eso pues puede ser bastante peligroso y más cuando en nuestro país tenemos una carencia de una base jurídica propia, ¿no? En ciberseguridad, hacking, ley del Internet, ¿no? Acoso virtual, etcétera, ¿no? Evidentemente sí, hay un apoyo, pero no directo. O sea, eh, la jurisprudencia boliviana se apoya, ¿no? De otros elementos, pero así un elemento directo propio del campo digital, pues no tenemos. Entonces, hasta que no exista eso y no sea seguro, pues tenemos que fomentar al cuidado de los datos, ¿verdad? Y bueno, el último aspecto, ¿no? Es el impacto psicológico que puede tener estas tecnologías en los estudiantes. Antes de hablar de eso, les cuento también que puede haber algunas patologías médicas, especialmente en el área de la vista. ¿No? Sabemos muy bien que nuestro tiempo frente a la pantalla en esta última década, ¿no? Y eso lo dicen, eh, lo secunda la bibliografía especializada, ha aumentado en demasía, ¿no? Hoy por hoy, una persona promedio, ¿no? Pasa en TikTok nada más, ¿no? Más de 2, incluso 4, incluso más, dependiendo de la edad, ¿no? Hay personas, adolescentes que están pasando 8, incluso más horas, ¿no? Frente a una pantalla. Y eso, pues, eh, es bastante destructivo, ¿no? Muchas patologías de la vista, pues, se están presenciando. Y por otro lado, el impacto también a la fatiga, como le llaman estos teóricos, es que la inmersión o la realidad virtual puede provocar también mareos, puede provocar también en algunos casos, ¿no? Eh, algún vómito, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Precisamente porque tu cuerpo no se acomoda a esas dimensiones o a esa perspectiva o a ese punto focal, ¿no? Que si bien es real, para muchas personas, pues no es tan adaptable. Y bueno, el impacto psicológico también es evidente tocarlo, ¿no? Especialmente cuando los estudiantes incurren en videojuegos, ¿no? Hoy por hoy tenemos videojuegos con eh, mucha calidad en imagen, ¿no? Que son bastante reales, ¿no? Hay videojuegos que tranquilamente sobrepasan las 100 gigas, ¿no? Por ejemplo, el famoso GTA o el RDR o el Motorfest, ¿no? Que sobrepasan las 160, yo lo calculé, ¿no? 160 gigas y más, ¿no? Y, y bueno, al estar en esa realidad, pues con gráficos que son tan equiparables a lo físico, pues muchas veces puede perturbarte, digamos, ¿no? Especialmente en videojuegos de zombies, por ejemplo, ¿no? O, qué sé yo, un poquito más de violencia. Entonces, hay un impacto, ¿no? Que evidentemente hay que tomarlo en cuenta. Como verán, la reflexión es bastante imparcial. Si hemos hablado de beneficios, ¿no? También hablamos de desafíos y hablamos de posibles limitaciones, ¿no? De acuerdo también al contexto, ¿no? Y como les digo siempre, ¿no? Esto es abierto, ¿no? Este es un punto de vista basado en la experiencia, de repente recurrente, ¿no? Y secundado con bibliografía, pero en la práctica de cada uno de ustedes podría ser diferente.
En resumen, la incorporación de la realidad aumentada y la realidad virtual requiere un enfoque crítico y también ético. No basta con contar con la tecnología, se necesita formar docentes conscientes de sus implicaciones y diseñar experiencias de aprendizaje con sentido. Futuro de la realidad aumentada y la realidad virtual en la educación superior. Las tendencias emergentes. Si bien la realidad aumentada y la realidad virtual se vienen utilizando en el campo educativo desde mediados de los 90 incluso, ¿no? Y ha venido desarrollándose más en contextos asiáticos, europeos, ¿no? Y no tanto en Latinoamérica, de repente por las limitaciones y accesibilidad de los dispositivos, ¿no? Y diferentes situaciones socioeconómicas y culturales. La tendencia emergente de estas tecnologías y es directo hacia el metaverso educativo. Tengo aquí una imagen para expresar visualmente cómo es un metaverso educativo. Este contexto inmersivo hoy por hoy es vigente. Existen universidades, especialmente norteamericanas, que ya trabajan con el metaverso educativo y los resultados son ampliamente equiparables a una educación presencial. Miren, la imagen de la derecha, y pueden verlo esto en YouTube, está completo, es un ejemplo de un metaverso educativo, ¿no? Hay muchas prácticas, hay demasiado material de eso. Es prácticamente como estar en un videojuego de mundo abierto, ¿no? Los que conocen de videojuegos de repente se van a ubicar, pero me refiero a que con mundo abierto, a que puedes ir a cualquier lugar y moverte a cualquier lugar sin limitaciones. Adelante, atrás, 2 cuadras, 1 kilómetro, a izquierda, derecha, donde quieras, ¿no? O sea, vas descubriendo. Entonces, se ha invencionado este metaverso, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, todas estas personas están en no se sabe dónde, posiblemente en sus casas, pero no siempre, ¿no? Y cada una ha personalizado su avatar o su NPC, si vale el término, ha personalizado, ¿no? De acuerdo a sus facciones, ¿no? Qué sé yo soy un poco robusto, yo soy flaco, yo soy de estatura 1,50, entonces se van personalizando, como en un videojuego. Se ponen el nombre y apellido, eso sí es obligatorio, se ponen un nombre y un apellido y se matriculan en la universidad. Todo desde un espacio remoto, o sea, desde su casa o desde otro continente, si gusta. Se matriculan y hay horarios, ¿no? Para pasar las sesiones. Hay horarios tanto síncronos como asíncronos. Entonces, qué sé yo, si vos tienes tu horario a las 9 de la mañana, ¿no? Entonces tienes que entrar a tu metaverso educativo de tu institución, ¿no? El metaverso se abre directamente en la puerta de la universidad, ¿no? Entonces, como un videojuego, ¿no? Con flecha adelante o, como sabemos, ¿no? En el teclado con WASD, ¿no? Vas entrando, pasas por el campus y puedes saludarte ahí, ¿no? Si pasa una persona y no la conoces, puedes saludarla, o si la conoces también puedes entablar una conversación, ¿no? Decirle, qué sé yo, eres nuevo, tú también, yo voy para tal clase, podemos ir juntos, etcétera, ¿no? Y sigues navegando, ¿no? Como un videojuego. Con las flechas vas navegando, llegas a tu clase, el docente aquí te recibe, puedes saludar, y esta pantalla tú la puedes ampliar
y verlo ya en pantalla completa en tu computadora o en tu celular o en un visor, si es que requieres, ¿no? Y el docente empieza a dictar su clase. Entonces, se ha llevado a, a un extremo, ¿no? Y bastante constructivo, me parece, ¿no? Esto de la virtualidad, esto de lo inmersivo, y es hacia donde tiende ahora, ¿no? La realidad aumentada y la realidad virtual. ¿Se imaginan las posibilidades, ¿no? que podríamos tener en este metaverso? Posibilidades sociales, comunicativas, posibilidades ubicuas, ¿no? O sea, de poder aprender en cualquier lugar, en cualquier espacio. También la versatilidad que puedes tener, ¿no? De repente, qué sé yo, en las clases presenciales no tenías esa inquietud por participar, por argumentar, pero aquí en un metaverso controlado, podrías de repente cambiar ese paradigma y más que todo la evolución que se tiene de la ya antigua educación a distancia. O sea, estas posibilidades que se están dando ahora en contextos norteamericanos, ¿no? De poder inscribirse desde cualquier parte del mundo y tener acceso a una educación de calidad y con un prestigio eh, buscado, ¿no? En una institución superior, pues te la da esta herramienta, esta tecnología. Hacia ahí es donde más o menos se apunta con estas tecnologías emergentes que acabamos de abordar. Por otro lado, se habla también de una realidad aumentada colaborativa en tiempo real. Esto es muy complejo cuando se debe realizar con una señal de telecomunicaciones deficiente y sin suscripciones, ¿no? A plataformas de realidad aumentada, pero hacerlo colaborativo ya eh, me parece que llega a ser una herramienta bastante importante en la consolidación de conocimientos. ¿Se imaginan que, qué sé yo, en el área de ingeniería mecánica, ¿no? Estemos ensamblando un reactor o una compresora, digamos, ¿no? Desde distintos lugares, ¿no? Qué sé yo, yo diseño tal válvula, ¿no? Y lo subo, ¿no? Otro diseña, qué sé yo, un tanque, ¿no? Y lo sube igual, ¿no? Y se van armando las piezas desde distintos lugares, ¿no? Y vamos viendo su eficiencia, vamos viendo la calidad y vamos haciendo una simulación, ¿no? De cómo es el funcionamiento, por dónde entra el aire, ¿no? Si está teniendo sobrecalentamiento, ¿no? Hacemos una evaluación termográfica. ¿Se imaginan las posibilidades de la realidad aumentada? O sea, es impresionante cómo esta herramienta podría transformar realmente una clase convencional. Pero evidentemente, ¿no? Para esto, pues, se necesita inversión, se necesita formación, se necesita romper también paradigmas, se necesita transformar esa cultura tradicional que lastimosamente, y me entristece mucho, ¿no? Que muchos estudiantes tienen. Si ya es raro y se podría decir, cuestionable de un docente, lastimosamente hoy tenemos cultura tradicional académica de estudiantes, ¿no? Estudiantes que toda su vida han estado en ese contexto tradicional y ahora cuando tú quieres realizar una práctica con metodologías activas, ¿no? Promoviendo un aprendizaje autónomo, etcétera, etcétera, pues se le hace raro y está en contra. Entonces se necesitará trabajar en esos aspectos, se necesitará también eh, inversión, ¿no? Y apoyo con políticas por parte de la institución, capacitación docente, ¿no? No solo por parte individual de cada docente, ¿no? Sino también que la institución, ¿no? De acuerdo a su contexto, ¿no? De acuerdo a su realidad tecnológica también y social, pueda promover capacitaciones,
¿no? Actualizaciones y bueno, tantos otros detalles que esperemos que en un futuro no muy lejano no sean viables y posibles en un contexto nacional. El segundo punto es la formación docente en entornos inmersivos. La pedagogía inmersiva es bastante distinta a la pedagogía presencial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este aspecto del metaverso, por ejemplo, hay que cuidar mucho la netiqueta, ¿no? La forma en la que nos expresamos textualmente, ¿no? Como les decía en sesiones pasadas, ¿no? A veces en la netiqueta se dice que si estás escribiendo con mayúscula, pues estás gritando, ¿no? Entonces, todos esos detalles, ¿no? Que tienen que ver con una pedagogía netamente digital, virtual, exigen una formación docente. Asimismo, si hablamos del futuro de la realidad aumentada, no podemos dejar de hablar de la universidad híbrida y experiencial, que es más o menos hacia dónde llevan estas tecnologías, ¿no? Hacia dónde nos orillan. El eslogan que les dejo aquí es de aulas físicas a experiencias inmersivas transversales. Eso evidentemente siempre y cuando esté justificado, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a tomar la anterior diapositiva, ¿no? Que decíamos y aseveramos que no todo se puede virtualizar, ¿verdad? Entonces, de repente, si está bien justificado, entonces, pues adelante. El cuarto punto, la democratización del conocimiento. El futuro de la realidad aumentada y la realidad virtual, con las tecnologías y modelos que acabo de mencionar, están apoyando a una democratización del conocimiento. ¿Por qué? Porque antes, qué sé yo, una persona que quería estudiar en Singapur o quería estudiar en Londres, ¿no? Si no tenía las capacidades, si no tenía incluso la visa, ¿no? Dependiendo de dónde has nacido, ¿no? Pues era imposible. Gracias al metaverso educativo, a estas tecnologías, pues desde cualquier lugar del mundo podrás acceder a una educación. Y no solo a nivel macro, ¿no? Sino también a nivel micro o a nivel local, ¿verdad? Hoy por hoy, si bien se ha cambiado el paradigma, ¿no? De que eh, personas del área dispersa o bachilleres del área dispersa no tienen acceso a una educación superior, se ha cambiado ese paradigma, ¿no? Esa perspectiva. ¿Por qué? Porque ha habido inversión en institutos técnicos en áreas rurales, ¿no? Escuelas superiores de formación de maestros, unidades académicas de universidades públicas, ¿no? Incluso en el área militar, ¿no? Los señores militares que me están escuchando saben muy bien, ¿no? Que en el área dispersa tienen unidades académicas, pero muchas veces no es suficiente. Entonces, este tipo de tecnologías, ¿no? Apoyadas por el metaverso educativo podría dar paso, ¿no? A que una persona, qué sé yo, eh, de Villamontes, por ejemplo, ¿no? Pueda estudiar en la UTO, o pueda estudiar en la San Simón, ¿verdad? Sin siquiera trasladarse. Claro, evidentemente aquí en el tema técnico, ¿no? En el tema kinestésico, pues me imagino que van a tener ustedes diferentes posiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedes formar a un cirujano en un metaverso educativo, ¿no? Pero para eso, pues, existirán diferentes módulos, ¿no? Donde podrán revisarse presencialmente, ¿no? Etcétera, etcétera. De esa forma resumo lo siguiente. El futuro de la realidad aumentada y realidad virtual en educación superior está orientado hacia experiencias inmersivas, colaborativas, personalizadas y accesibles. Su verdadero potencial radica en formar seres humanos capaces de aprender en cualquier espacio, en cualquier tiempo y con
cualquier tecnología. Como siempre, al final de cada unidad temática presentamos algunas reflexiones con las cuales cerramos dichos contenidos de una forma más analítica, más crítica. La primera indica lo siguiente: la realidad aumentada y la realidad virtual están realmente democratizando el acceso al conocimiento o están ampliando la brecha entre quienes tienen y quienes no tienen acceso a la tecnología. Algo que nos invita a reflexionar especialmente en la implementación de estas tecnologías, ¿no? En contextos donde existe una brecha socioeconómica. Ahí realmente estaremos hablando de democratizar el acceso al conocimiento, o estamos separando cada vez más a los que pueden pagar esta tecnología y a los que no pueden pagar. Y la segunda conjetura: ¿podría el uso excesivo de entornos virtuales desvalorizar la experiencia humana directa del aprendizaje y el contacto social en el aula universitaria? Esto yo les cuento, estimados participantes, que está todavía en investigación. No hay mucha evidencia científica, ¿no? En papers, en artículos científicos. Hay muy poca. De repente en los próximos años, ¿no? De acuerdo también a los ensayos, a las experiencias, vamos a tener eh, mucha más bibliografía acerca de este aspecto, ¿no? Obviamente en nuestro contexto, pues demasiado poco, ¿no? Solamente modelos, pero ya en contextos donde se ha implementado estas tecnologías emergentes, ¿no? Será relevante pues analizar si realmente usando excesivamente estas tecnologías emergentes se empieza a desvalorizar la parte social del ser humano, la experiencia humana, como yo le pongo aquí. Pues de ser cierto, pues estaríamos incurriendo realmente en una promoción destructiva, ¿no? Para el ser humano. Y bueno, de no ser cierto, bueno, estaríamos realmente potenciando, ¿no? La experiencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero por más de que no tengamos evidencia y no existan muchos casos para analizar de este aspecto, pues me parece importante para hacer una proyección a futuro y para cuidar también una implementación idónea de estas tecnologías emergentes, ¿no? Sabiendo que hipotéticamente podríamos incurrir en este tipo de circunstancia. Continuamos ahora abordando el tema 4.3: Educación 4.0, automatización y personalización del aprendizaje. En pasadas diapositivas habíamos hablado mucho de inteligencia artificial, eh, sus ventajas, ¿no? Las deficiencias, las características en su implementación. Y en estas últimas diapositivas, estas dos tecnologías emergentes muy, muy importantes, ¿no? Y bastante complejas para el contexto boliviano. Y venimos a cerrar esta noche con un tema
que es demasiado importante y de alguna forma aglomera lo anterior, la educación 4.0. Otra vez hablamos de la acepción automatización. Y como les decía en pasadas sesiones, no tomamos a la automatización literalmente, porque si fuera así, pues estaríamos hablando de prácticamente replicar, ¿no? Modelar u otras acepciones que no queremos con el estudiante. No queremos robotizar ese proceso, ¿verdad? Entonces hablamos de la educación 4.0 como una nueva era formativa. La educación 4.0 busca formar personas para un mundo interconectado, automatizado y en constante transformación digital. Y como es característico en mis ponencias, empezamos primero definiendo qué es la educación 4.0 y por qué ese denominativo. La educación 4.0 es un modelo educativo alineado con la cuarta revolución industrial, caracterizada por la integración de tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data, el Internet de las Cosas, la robótica, la realidad virtual, el blockchain, entre tantas otras. Esa es la definición formal de la educación 4.0 y hemos notado que tiene que ver con la cuarta revolución industrial, ya que esta acepción tiene que ver también, ¿no? Con la inserción de nuevas tecnologías. En algún momento, ¿no? Era la máquina de vapor, ¿no? En algún otro momento era el Internet, en algún otro momento era la electrónica, ¿no? Los circuitos eh, integrados, ¿no? Etcétera, etcétera. En este marco, y hablamos de la inteligencia artificial, el Big Data, la analítica del aprendizaje, ¿no? El Internet de las cosas, el Internet de las casas también, que últimamente se ha acuñado, ¿no? Y tantos otros eh, aspectos de tecnologías emergentes que vienen a englobar y a apoyar esta nueva acepción que le llamamos la educación 4.0. Pero analicemos sus características. Lo primero es que gracias a la educación 4.0 y todo lo que ello representa, se puede visibilizar un aprendizaje centrado en el estudiante, ya que con todas las tecnologías y las que me faltan por mencionar, ¿no? Que vemos en la definición de la educación 4.0, se está logrando un aprendizaje autónomo, personalizado, se enfatiza la autonomía y, valga la redundancia, ¿no? La personalización en el aprendizaje. Por otro lado, hablamos también como característica el aspecto de tecnología como medio, de tal forma que se visibiliza una utilización de herramientas digitales para mejorar el pensamiento crítico y la creatividad. En la educación 4.0, eh, y es la en la que estamos actualmente, ¿no? Evidentemente, la tecnología es imperativa y va a mano, mejor dicho, con el currículum. En el tercer aspecto hablo de la formación para el futuro. Prepara a los estudiantes para los desafíos laborales y sociales futuros. Eso me parece muy relevante porque no importa la especialidad en la que ustedes se desempeñen, porque yo estoy seguro que son bastante diversas, desde contaduría hasta el área militar. En todas ellas se exige un profesional adaptado a una realidad digital. Eso lo saben ustedes muy bien, ¿verdad? Se requiere resolver problemas y mientras más rápido lo hagas con herramientas digitales, ¿no? Qué sé yo, herramientas en la nube, inteligencia artificial, software, etcétera, etcétera, pues eres más competente en tu área.
Y eso lo entiende la educación 4.0 con su formación para el futuro. Puedo resumir entonces. La educación 4.0 redefine el sistema educativo superior, promueve un aprendizaje flexible, tecnológico y humano a la vez, preparado para el cambio permanente e innovación continua. Automatización del aprendizaje en cuanto a los alcances y desafíos. En pasadas sesiones ya habíamos dado una pequeña introducción, acepción y una definición superficial o interpretación de lo que es automatizar el aprendizaje. Yo les había comentado que no lo tomamos literalmente. ¿Por qué? Porque si quisiéramos automatizar literalmente el aprendizaje, pues estaríamos modelando, replicando, reproduciendo circunstancias, ¿no? Prácticas, estrategias, y no habría paso a la creatividad, no habría paso a la argumentación, a la crítica, no habría paso a esa flexibilidad, no habría paso al intercambio de ideas, a la producción, a la difusión de nuevos conocimientos, etcétera, etcétera. Queremos automatizar, sí, pero no en un sentido literal. Y aquí tenemos precisamente la definición formal. Al hablar de automatizar el aprendizaje, me refiero a utilizar sistemas tecnológicos, como ustedes ya conocen, ¿no? Desde plataformas interactivas hasta Big Data aplicada a la educación, inteligencia artificial, LMS, etcétera, que realizan tareas pedagógicas de forma automática, ¿no? Evaluación, tutoría, retroalimentación, asignación de contenidos, entre otros. A eso nos referimos, ¿no? A usar estos sistemas tecnológicos y no al sentido literal, ¿no? Que es replicar, modelar, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? En este marco pueden visibilizarse ventajas pedagógicas de la automatización. Son muchas en realidad, ¿no? Pero yo creo relevante compartir estas tres, ya que las veo más recurrentes. Lo primero, una evaluación continua e instantánea. Gracias a la automatización del aprendizaje, vamos a poder eh, evaluar procesualmente, ¿no? De forma ya constante, algo que sin tecnología y los que son catedráticos o instructores militares o docentes del subsistema de educación regular me van a dar la razón, es bastante complejo. O sea, evaluar constantemente, repetidas veces en un proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo eroga tiempo, sino también planificación y tantos otros detalles. Y sobre eso, si queremos aplicar una retroalimentación, un monitoreo, ¿no? Se hace bastante complejo y tardado. Por eso es que, si se dan cuenta, o sea, en nuestro contexto seguimos teniendo rasgos tradicionales aplicando una evaluación sumativa, ¿no? En muchos casos por factibilidad. Ahora bien, gracias a la automatización del aprendizaje, ¿no? Que se apoya en las herramientas que están ahí descritas en la caja en verde, podemos hacer esa evaluación procesual, esa evaluación formativa. Y esos son datos importantísimos para llevar a cabo una evaluación integral, holística o una evaluación auténtica, como le hemos llamado la pasada clase. De esa forma, ¿no? Los test adaptativos, o sea, que se adaptan para cada estudiante de acuerdo al nivel,
de acuerdo al avance, a la capacidad, incluso a las metas que se puede trazar cada estudiante, pues es en realidad un aporte significativo al modelo evaluativo, en el caso de nosotros, ¿no? En el modelo educativo basado en competencias. Ahora bien, si por otro lado visibilizamos una rúbrica inteligente, pues esto se magnifica aún más. Sabemos muy bien que las rúbricas se estipulan para procesos, ¿no? O sea, son instrumentos, ¿no?, que vamos desarrollando, ¿no?, al momento de evaluar, si es que estamos hablando de una rúbrica de evaluación. Pero muchas veces en ese proceso podemos encontrar alguna deficiencia, pero lastimosamente ya no podemos corregirla, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra rúbrica es cerrada. Y bueno, ahí nos faltaba siempre un aspecto tecnológico, ¿no?, que pueda corregir en tiempo real esa rúbrica y que sea peor todavía, o sea, o mejor todavía, mejor dicho, valga la redundancia, que sea una rúbrica inteligente. Por otro lado, hablo de este tema que ya lo había tocado hace unos minutos, la visibilidad de un dashboard de seguimiento. Esto se ha puesto muy de moda, ¿no? Últimamente, ¿no? Hay muchos tutoriales para hacer dashboard de empresas, ¿no? Para saber lo que está pasando en tiempo real en la empresa, ¿no? Qué sé yo, las ventas están subiendo en tiempo real, ¿no? Están bajando, ¿no? Qué sé yo, las inversiones, la bolsa, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y se ha puesto muy de moda y me parece una herramienta bastante interesante en el tema de gestión empresarial, ¿no? Hay tutoriales en YouTube para hacerlo con Excel o para hacerlo con otros softwares, ¿no? Pero aplicarlo al campo de la educación me parece también algo bien atinado, ¿no? Prácticamente es como tener un tablero, ¿no? Un tablero de una movilidad, pero bastante sistemático, ¿no? Donde ves tu velocidad, tu aceleración, pero en vez de ver velocidad y aceleración, pues vas viendo proyecciones para tus futuros contenidos, vas viendo tus calificaciones, ¿no? Y vos puedes hacer y subir de nivel y verlo en tiempo real, ¿no? Como un seguimiento, como le pongo acá. Eso es posible gracias a la automatización del aprendizaje. Por otro lado, el aspecto de los tutores virtuales 24/7, o sea, todo el tiempo. Sistemas que brindan apoyo constante, especialmente útil en la educación a distancia. Al automatizar el aprendizaje gracias a estas tecnologías emergentes, vamos a poder entrenar, ¿no?, tutores virtuales inteligentes, ¿no?, que estén basados y estrictamente eh, sistematizados con los contenidos que estamos desarrollando, o sea, que no se inventen respuestas, ¿no? O sea, básicamente en una base de datos que nosotros le vamos a dar, ¿no? Y que tengan la capacidad de formar, resolver dudas, ¿no? A cualquier hora. Me parece a mí una iniciativa bastante potente para potenciar el aprendizaje. Hoy por hoy esto es una realidad, ¿no? O sea, podemos hacerlo nosotros y es bastante básico, ¿no? Basta con que entren a la plataforma Make It, que es gratuita, ¿no? Si no me equivoco, tiene 100 tokens por mes y se reinicia el otro mes. Entran a la plataforma Make It, lo hacen con Telegram. Yo les recomiendo que lo hagan con Telegram, que no lo hagan con WhatsApp, porque para WhatsApp necesitan una cuenta corporativa, ya saben cómo es ese dilema, ¿no? Entonces entran a Make It, ¿no? Se loguean con su correo, seleccionan Telegram, a Telegram le aumentan l- la interfaz de ChatGPT, le aumentan un Word o un PDF con el leccionario o el dossier que ustedes manejen, ¿no? Que no importa si es que son 20 o 100 hojas, igual los recibe, ¿no? Y se va a basar el chatbot o el tutor virtual eh, estrictamente en ese documento. Y listo, lo ejecutan, le pasan el link al grupo que tengan de sus estudiantes y listo, tienen un chatbot
menos de 5 minutos. Con ese chatbot, los estudiantes entran, ¿no? Entran a Telegram y dicen, qué sé yo, lo primero, hola, ¿no? Y el chatbot directamente va a responder, ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? Etcétera. Y él dice, no entiendo muy bien esta variable y su dependencia, ¿no? Y el chatbot, de acuerdo al documento que ustedes han pasado, no se va a salir de ese documento, ¿no? Y le va a ir explicando, ¿no? Incluso lo pueden programar para que si si la pregunta es bastante compleja o la pregunta está fuera del contenido, pues el chatbot les diga, o el tutor virtual les diga, lo siento, no tenemos esa información, o etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para que no se invente, ¿no? Porque va a estar apoyado por ChatGPT, ¿no? Para que no se invente ChatGPT y empiece a desenfocar o a dar información errónea. Entonces, eso es bastante sólido y está funcionando muy bien, ¿no? Ya hay muchas plataformas que son gratuitas, ¿no? Yo les recomiendo Make It, que es intuitivo, ¿no? Es en español y en 5 minutos se hacen su chatbot. Y, y bueno, ¿se imaginan el potencial, ¿no? De que un estudiante a las 10 de la noche, a las 6 de la mañana, o qué sé yo, en el momento que necesite resolver una duda y nosotros no estemos, pues el chatbot va, o el tutor virtual va a solucionar este dilema, ¿no? Y de repente, si necesita más dosificación, pues el estudiante tendrá la clase sincrónica para poder comunicarse y resolver o ampliar, ¿no? La respuesta que necesita. Por otro lado, el análisis predictivo del rendimiento. Algoritmos que identifican patrones de riesgo, abandono o excelencia. Gracias a la automatización del aprendizaje, ¿no? Se pueden recolectar datos y también con la ayuda, ¿no? De la analítica del aprendizaje. Recolectamos datos y podemos nosotros predecir un patrón de riesgo. O sea, tal persona es posible que, qué sé yo, repruebe el año lectivo, repruebe el semestre, ¿no? Y verlo en una estadística, verlo gráficamente, ¿no? También ver el tema del abandono, ¿no? Que esta tecnología nos ayude y nos diga tácitamente, ¿no? Esta persona está propensa a abandonar. Eso, esos casos críticos de repente se podría decir que es relativamente fácil de identificar, pero ni tanto, ¿verdad? Ustedes que son docentes, instructores, saben muy bien ese dilema, ¿no? Y más cuando tenemos sobrecarga de contenidos y no podemos tomar muchas pruebas o hacer una evaluación formativa constante, ¿verdad? Entonces solo nos damos cuenta de esto al final del proyecto o al final del semestre, ¿no? Y listo. Y bueno, este tipo de proyecciones nos ayudan a tomar decisiones y mejorar, obviamente, optimizar nuestra práctica educativa, visibilizando siempre, ¿no? Ese protagonismo del estudiante, ¿no? Ese aprendizaje centrado en el estudiante. En el punto 2, riesgos y cuestionamientos críticos, lo formulo porque, como vemos y hemos visto en estas tecnologías emergentes, ¿no? Hay cosas buenas como también hay cosas eh, negativas, ¿no? O sea, no existe nada ideal, ¿no? O una varita mágica, digamos. Puedo conversar acerca de la deshumanización del proceso educativo. Y esto es bastante amplio. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una educación humanista digital, como yo mismo lo mencioné, ¿no? Y por otro lado estamos queriendo automatizar el aprendizaje con herramientas y tecnologías emergentes y chatbots, tutores virtuales, ¿no? Y recabando datos para hacer gestiones con analítica de aprendizaje. ¿Estamos realmente deshumanizando el proceso educativo? Y si es así, ¿qué implicaciones tiene? ¿Será realmente destructivo o al contrario?
deshumanizarlo será efectivo, sabiendo, ¿no?, que todos nosotros somos seres sociales, ¿verdad? Que vivimos de emociones, de sentimientos, ¿no? Y, y bueno, esta automatización pues plantea la siguiente cuestionante. ¿Hasta qué punto debe automatizarse el vínculo pedagógico? ¿Hasta qué punto? Hace un momento yo les recomendaba, ¿no?, que hagan un tutor virtual con la plataforma Make It, ¿no? Y muchos de ustedes de repente pensarán que eso ya es un reemplazo de un docente. Y en cierta forma lo es, ¿no? ¿Por qué? Porque el estudiante, en vez de llamarte o escribirte por WhatsApp o preguntarte en clase, ¿no?, alguna conjetura básica, de repente que se podía solucionar en un segundo, 2 segundos, ya no vas a recurrir a ti, vas a recurrir al tutor virtual. Y bueno, ¿qué tal si esto se hace progresivo, ¿no? Y el estudiante ya no, o el grupo, ¿no?, ya no quiere comunicarse presencialmente, ¿no? Dice, no, lo pasaremos a lo virtual, más bien cárguenlo los contenidos al tutor virtual, ¿no? Y aprendemos mejor. Entonces pienso que es importante también reflexionar sobre los riesgos y estos cuestionamientos críticos. ¿Hasta qué punto debe automatizarse el vínculo pedagógico? ¿Total? ¿Parcial? ¿En algunos elementos? ¿En todo menos en la evaluación? Porque la evaluación es espontánea, es humana, tiene que ser justa, equitativa, o sea, es bien complejo el tema de la evaluación, ¿no? Como yo les decía, no se puede medir a todos por igual, ¿verdad? Porque todos tienen estilos de aprendizaje distintos. Ahora, si es en proyectos, es peor todavía, como les contaba, ¿no? O sea, van a calificar al que tiene más poder adquisitivo económico que al que ha realizado un trabajo modesto con 10 bolivianos, digamos. Es que la educación es así, como yo les decía en la primera sesión, ¿no? La educación es compleja, se trabaja con seres humanos, ¿no? Y no entiendo cómo docentes tradicionales toman a la educación bastante, la toman de una forma bastante simple, ¿no? Y dicen que es demasiado fácil enseñar, ¿no? Pero claro, para un docente tradicional, pues es obviamente demasiado fácil, ¿no? O sea, prácticamente ni siquiera tienes que hacer una planificación, ¿no? Solamente te dicen, hoy hay clases, ah, ya voy a entrar, ¿no? Entras y bueno, lo que se te viene a la mente, le dictas, luego lo que se te viene, improvisas y le das una tarea, ¿no? Y luego, bueno, le tomas un examen y si todos reprueban o unos reprueba, te alegras porque eres el mejor docente y solo 2 han aprobado, ¿no? Y eso realmente es educación. Claro, teniendo ese paradigma, esa perspectiva, pues es fácil, ¿no? Es demasiado sencillo, o sea, cualquiera lo podría hacer, ¿no? Cualquiera que domine su área. Pero tomando en cuenta todo lo que estamos socializando en el módulo, todo lo que hemos hablado de paradigmas pedagógicos emergentes, de modelos educativos, todo el rol del docente que me he extendido demasiado en eso, el rol del estudiante, me he extendido mucho en los aspectos de capacitación tecnopedagógica que debería tener un docente. Y sumando a eso una correcta aplicación de las metodologías activas, una planificación coherente y lo que hemos visto casi 2 sesiones, ¿no? El tema de la evaluación, que se han dado cuenta que es profundo, es complejo, ¿no? Que tiene que ser delicado. Tomando en cuenta todo eso y peor aún, sumándole a eso, que estamos trabajando con seres humanos que van cambiando, ¿no? Que un semestre es una generación, otro semestre es otra generación y que muchas veces una metodología te ha funcionado ahora y a la próxima no, y que tienes que ir actualizándote no solo de 5 o de 10 años en 10 años, ¿no? Actualizándote año, semestre tras semestre, que sería lo ideal, ¿no? Porque, y más todavía en una época donde tenemos tecnologías emergentes que van evolucionando rápido. Ha salido ChatGPT, ya nomás a las semanas, en un tiempo muy corto ha salido en BART y lo han cambiado a BART por Gemini. Luego ha salido ya otras inteligencias, luego viene la inteligencia china y ha pasado todo eso en menos de un año.
Entonces, pues estamos hablando de una práctica educativa exigente, compleja, que requiere de mucha actualización, de muchas competencias. Y bueno, ahora abordar esos riesgos en la automatización del aprendizaje, sumándole a toda esa práctica, ¿no? Me parece algo bastante coherente. En ese marco, como habíamos analizado, ¿no? Esos riesgos en la automatización del aprendizaje, pues es relevante también hablar del rol del docente y la educación superior en un marco de la educación 4.0. Se sigue manteniendo los mismos aspectos, ¿no? Cambiamos ese paradigma de transmisor a un paradigma más de guía, ¿no? De acompañante, de curador de diseño, ¿no? Como les decía, es una acepción que se está utilizando mucho ahora, ¿no? Para la planificación virtual, ¿no? Curador, ¿no? Para subir los iconos, para gestionar una plataforma de gestión de aprendizaje ideal, ¿no? Y bueno, ahí tenemos que hablar también de las competencias digitales avanzadas que vamos a necesitar en la educación 4.0, competencias socioemocionales, competencias de innovación pedagógica, entre tantos eh, otros. Y quiero despedirme hoy con la siguiente conjetura, esperando siempre apelar una reflexión en el grupo. Si la inteligencia artificial comienza a decidir qué, cómo y cuándo aprendemos, ¿qué queda del pensamiento crítico, la autonomía intelectual y la libertad de aprender? Ahorita todos tenemos una libertad, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, ya vamos a subir las tareas hoy día o mañana, y ustedes tienen la libertad de hacerlo cuando gusten. Pero si la automatización se hace más visible, en algún momento la inteligencia artificial nos va a decir, esto tienes que estudiar en tal momento, ¿por qué? ¿No? Y de acuerdo a ese esquema, tú te vas a desarrollar académicamente. ¿Y dónde está tu autonomía? O sea, no vas a poder estudiar o repasar algo eh, que, que no esté programado por la inteligencia artificial. Y de alguna forma, pues hemos perdido nosotros esa autonomía en otras áreas, ¿no? Me gustaría extenderme en esto, pero lastimosamente ya se ha terminado el tiempo. Y bueno, eh, esperamos siempre que estas sesiones sean constructivas, reflexivas y que aporten mucho, ¿no? A una transformación educativa en el marco de la educación superior, valga el término. Con esas palabras, me despido y nos vemos la próxima, que es la última sesión. Buenas noches. Buenas noches, Magister. Buenas noches y hasta luego. Bueno, licenciado. Recording stopped.